Ahí, Adriana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues qué gusto y qué nervios estar aquí con ustedes. Oigan, pues creo que la presentación que le hicieron a Adriana ya dice todo lo que había que decir. Vámonos, Adriana. Pero genuinamente llevo más de una década de conocer a Adriana. Siempre me ha parecido una actriz muy talentosa y hemos tenido la oportunidad de platicar proyecto tras proyecto, y me gustaría empezar hablando sobre esos 10 años, Adriana. ¿Qué ha cambiado y sobre todo a qué necesidad responde el que te sigas subiendo a un escenario, te sigas parando frente a una cámara? Porque creo que como artista todo viene de una necesidad. Bueno, esa necesidad surgió muy chiquita, o sea, desde que como espectadora, niña en el cine o en el teatro, había una necesidad como del espíritu, física, de saltar ahí a esas películas o a esos escenarios y experimentar eso que yo veía en los actores, ¿no? Cuando iba al teatro, de pronto verles los ojos o verles las venas, ¿no? De cómo están hablando, de lo que están haciendo y el gozo que eso me producía como espectador. Entonces yo sabía que tenía que estar ahí, ¿no? Eso fue como la primera necesidad, digamos, un poco primitiva. Pero conforme fui creciendo, cuando estudié en la Facultad de Filosofía y Letras la carrera de Literatura Dramática y Teatro, también me di cuenta, además, del entorno, cuando eres consciente también de la sociedad en la que vives y del poder que tienen los medios de comunicación, pero además los medios audiovisuales, el arte de transmitir un mensaje, de hablar de esas cosas que nos preocupan, que nos ocupan, pues ahí surgió otra necesidad, ¿no? De esto que yo veo que de pronto me puede parecer injusto o me parece que es un tema del que no se ha hablado, pues también hay una responsabilidad, más allá y además del entretenimiento, que también es necesario, porque a veces lo que uno necesita es distraerse, ¿no? Pero también esta necesidad como de hablar de temas que me importan, que me parece que se tienen que poner sobre la mesa, de generar conversaciones. Entonces también me necesitaba estar en estos proyectos para poder formar parte de eso y no sé, quizás generar cambios o por lo menos cuestionamientos al respecto. Pero sí hay cambios, es decir, en estos años, ahorita hablábamos o veíamos estos datos del anuario estadístico del IMCINE, los números siguen siendo, o sea, lamentables, ¿no? Creo que hablamos de un sistema de producción en el cual, de entrada, a las mujeres en el área de producción se les ha relegado a la parte de atrás durante muchos años, y a las actrices se les ha relegado a personajes muchas veces escritos por otros hombres, muchas veces si están escritos por otras mujeres, las decisiones terminan tomándose por ejecutivos del área de producción o del área de distribución. ¿Cuáles son esos retos a los que te has enfrentado que tienen que ver precisamente con esos sesgos, con esa disparidad? Pues mira, sí han cambiado las cosas, porque cuando yo entré a la industria, pues había, uno de los primeros retos así o de las dificultades que me encontré es, por ejemplo, ir a un casting y decir como, ay, bueno, hay personajes para mí, o llamar a castineras y es como, mira, hay 3 proyectos, pero casi todos son personajes masculinos. Entonces, desde ahí, ya las oportunidades para las actrices, que además somos muchas y hay muchas actrices muy buenas, la competencia es muy fuerte, ya desde ahí decías, no, pues de los 10 personajes que hay, 8 son masculinos, los 2 personajes femeninos son secundarios y además giran alrededor del personaje masculino y dentro de estereotipos que se reproducían directamente de la sociedad y de la realidad, ¿no? O sea, de los roles, de lo que se desea o se espera de lo que es una mujer. Por ejemplo, la mamá del protagonista, la esposa del protagonista, la amante del protagonista, la hija del protagonista, pero entonces no se contaban esas historias que seguramente tendrían una dimensión mucho mayor e interesante, sino las historias estaban como ahí alrededor, que es
un poco pues lo que ha sucedido desde hace muchísimo tiempo, por eso esta lucha totalmente lícita del feminismo, ¿no? De poder salir de la oscuridad, porque se nos ha como negado, ¿no? Y más allá de como de ser hombres y mujeres, pues hay un porcentaje enorme de creativas que no han podido externar su opinión, ¿no? O cuántas autoras tenían que escribir con seudónimos, por ejemplo, ¿no? Silvia Plath, o si nos vamos a todos los campos, científicas que tenían que utilizar un nombre masculino para poder hablar de sus descubrimientos o de sus pensamientos. Entonces sí, también se reproducía en el cine y se sigue reproduciendo, por supuesto. Sí han cambiado las cosas, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Todavía hay muchas cosas que decir, también muchas cosas que contar, entonces pues ahí estamos, ¿no? Las mujeres que formamos parte de esta industria pues seguimos luchando por ocupar espacios que además puedan dimensionar un poco más lo que somos, lejos de estos roles de género y de estos estereotipos. Estamos hablando de la situación también del cine nacional, pero eso también se puede escalar al cine internacional. Vienes regresando de hacer historia, porque eres la primera mujer mexicana en ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes, pero además en una situación… Sí, exacto, por favor. Gracias, de verdad. Pero además en circunstancias muy particulares, que han sucedido pocas veces. Es un premio compartido y es un premio que al ser compartido con otras actrices nos demuestra esa diversidad a la cual le hace falta de repente un foco. Platícame precisamente cómo crees tú que este premio puede ayudar a derribar esas barreras de las cuales hablábamos hace un rato y también cómo el ojo internacional puede ayudarnos a dejar de lado la sexualización, el exotismo que de repente hay sobre la mujer latina en el cine internacional. Bueno, es una responsabilidad grande, o sea, Cannes ha puesto un montón de reflectores que no sabían que yo existía sobre mí. Eso también engendra una responsabilidad de que mi voz es escuchada y de que lo que diga, ¿sabes?, importe y sea congruente y consecuente con lo que yo soy, ¿no? Hablando también, por ejemplo, de las dificultades de ser mujer en general, y ustedes no me dejarán mentir, creo que se nos exige siempre ser ultra extraordinarias, ¿no? O sea, de pronto a un hombre le celebran que cambió un pañal y nosotras llevamos cambiando pañales un montón de tiempo, pero si no cambias el pañal, te castigan. O sea, eso que se espera de nosotras, incluso de otras mujeres, o sea, siempre hay que ser como la mejor profesionista, pero además si quisiste ser mamá, tienes que ser muy buena mamá y tienes que ser buena esposa y todo. Y ahora, o sea, lo voy a decir con toda la humildad del mundo, pero yo gané 3 veces el Ariel de manera consecutiva. Tú me dirás, creo que no ha habido nadie que lo hubiera hecho antes. Antes de eso gané el premio de Morelia como Mejor Actriz y después de eso fui nominada a Mejor Actriz Revelación en los Goya. Eso pasó hace casi 10 años. Y en 10 años, de pronto, esos reflectores, de todos modos, como que parecía no merecerlo, ¿sabes? Entonces, de pronto viene Cannes, que es un festival súper importante a nivel internacional, y entonces es como, mucha gente decía, ¿quién es Adriana Paz? Había un reportaje que hicieron en París que decían, ¿quién es Adriana Paz? Pues yo llevo aquí un montón de tiempo trabajando y esto, no me dejarán mentir, tiene que ver en las realidades de todas de distintas maneras, pero esta cosa como de siempre tener que esforzarse más, porque de pronto hay un reconocimiento masculino y de pronto es como… Y además tienes que estar guapa. Y además que si a los hombres se les ven las canas es como, ay, qué interesante se está poniendo. Pero si a ti se te ven las canas, o sea, yo tengo un montón de canas y 5 años me las dejé después de la pandemia. Yo decía, a ver en qué momento me las quitan. Pero me redescubrí hermosa con mis canas, más allá de lo que dijeran que una mujer con canas es o no es. De pronto fue mi esposo el que me dijo, ya no te tiñas, o sea, es dinero y salud, etcétera, estamos en pandemia. Y de pronto dije, ay, se me ven bien. Y yo pensaba que me las iban a quitar llegando, y esa fue como una manera de romper también un estereotipo. Hice 5 proyectos o 6 con canas.
y de mujeres que también podían ser guapas, o sea, no necesariamente una mujer ahí toda tirada al catre de, bueno, pues trae canas, pues ponle que está bien mal, ¿no? Sino como, puede ser una mujer guapa, interesante y tener canas. Esas son formas, ¿sabes? Como de ir rompiendo. Y hoy estar aquí con todas ustedes y poder decirles lo que pienso es una manera, ¿no? Y de ser responsable con eso. Y otra, por ejemplo, yo tengo un hijo varón, estoy criando un hombre, un niño, y a mí me interesa que él se desarrolle y se aprenda a relacionarse con su parte masculina de otra manera, porque los géneros y los roles no solo nos afectan a las mujeres, también los coartan a los hombres, aunque ellos no se den cuenta, ustedes no se den cuenta. Entonces es eso también, ¿no? Igual mi activismo es ese, como ser congruente en mi vida con mi maternidad y a lo mejor lograr que mi hijo sea un hombre un adulto en el futuro que se relacione de manera diferente con otros hombres, con su propia masculinidad, con otras mujeres, con los animales, las plantas y su entorno, y hoy poderlo compartir con ustedes, que es un poco más grande y macro, y siempre compartirlo como con mi pequeño entorno, y que los proyectos que elija y la manera en la que elija yo abordarlos, pues también sea consecuente con esas narrativas que creo que tienen que ser dichas y ser contadas. ¿Y se puede sobrevivir así? Es decir, la industria del cine está lista para mujeres que deciden darle la espalda a todos esos constructos que de alguna manera pues han hecho que sucedan cosas como la que contabas, ¿no? Que después de 10 años alguien diga, ¿quién es esta mujer que lleva 10 años aquí? ¿No? Viendo cómo quizá le pone el reflector a muchas otras personas. Pues no sé, pero si no están listos, de todos modos nosotras sí. Y creo que más allá de darles la espalda, es también como construir una nueva narrativa, porque tampoco creo que nos sirva la guerra, ¿no? Que creo que de pronto ha sido necesaria, porque después de estar de este lado, pues lo lógico de pronto es irte del otro lado. Entonces, alguna vez alguien me dijo que la lucha feminista y esta cosa de los roles y de los géneros, de pronto los hombres se habían quedado también sin saber dónde pararse, ¿no? Con estos cambios, y que era como un péndulo, ¿no? Que de pronto va a ir encontrando el lugar del equilibrio. Me gusta esa imagen, quiero pensar que así puede ser, y a partir de conversaciones, ¿no? Y de estar ahí, de a veces ponerse y decir que no. Los no son muy importantes también para construir carreras, a veces más que los sí, para romper con esos estereotipos. Una de las cosas que yo hice fue decir, pues ya no quiero ser esto, porque no soy solo eso. O sea, no es que me avergüence o que no quiera o que no me identifique, pero además una mujer de mi color de piel, no es lo mismo ser mujer blanca que es ser mujer morena, porque también eso con el reflejo de la sociedad es como, pues mujer morena la ponemos aquí y mujer blanca la ponemos en su casa de las Lomas. Y no es así, o sea, no somos así, o sea, tú vas a la calle y ves mujeres de todos colores y de todas formas en distintos lugares. Entonces, pues es eso, estamos listas para hablar, para que nuestra voz sea escuchada y para hacer intercambios y hacernos fuertes juntos, ¿sabes? Creo que eso es importante dentro y fuera de la industria. Veíamos los datos estadísticos del anuario del IMCINE, aún son números que tienen que cambiar. Tú has estado en esta industria, sí hemos visto más mujeres tomar las riendas de esta misma industria, pero ¿qué crees que sigue faltando y cómo estás dispuesta a formar parte de esos cambios y de abonar a ello? Pues creo que la educación es muy importante, ¿no? O sea, cómo criamos, cómo construimos a los seres humanos que somos. Creo que ahora nos preocupamos más por como un desarrollo integral del ser humano. Digo, ahí está mi tarea más importante, porque una de las responsabilidades de estar aquí es que quieras o no, ya puedes ser ejemplo para alguien. Pero mi ejemplo, el ejemplo que me importa más es el de mi hijo, ¿no? Otra vez, hay que reeducarnos, sí se puede. O sea, también los hombres, en mi relación matrimonial, por ejemplo, con mi esposo, hemos ido aprendiendo a encontrar una relación
diferente, ¿no? De no repetir patrones. Y eso, si el cine también ha sido un reflejo siempre de la sociedad, pues es importante empezar por la sociedad. Y pues nada, en la medida que yo pueda usar esta voz para eso en favor de mis compañeras o de estas perspectivas y de estas historias, pues lo voy a hacer. Siempre que pueda usar mi voz para eso y para sumar y para generar esas conversaciones y a veces sí esas luchas, pero sobre todo como llegar a un entendimiento, pues ahí, esa es mi manera, ¿no? También de pronto eres creador aún siendo actor, porque también puedes cuestionar las cosas que están en un guión, encontrar diálogos con el director, decir, oye, en Arillo de Hombre Muerto tuve una, no guerra, pero sí una conversación con Gerber de una escena en particular que él, como la había escrito, yo le dije, no, porque destruyes a tu personaje, todo lo que estás construyendo lo destruyes con esto y es un simple beso, pero no, Alejandro, o sea, no lo voy a hacer y no lo hicimos. Entonces, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Como también aventarse y decir, no sé si lo que estás diciendo nos aporte, ¿sabes? Creo que eso es lo que me queda hacer y ser lo más congruente que pueda dentro y fuera de mi profesión. Bueno, Adriana, pues gracias por seguir sosteniendo ese espejo en el cual nos reflejamos muchas, muchos, muches, y de alguna manera ser un recordatorio de que esas reflexiones siguen siendo necesarias, se cambie o no se cambie, hay que mantenernos avanzando y fluyendo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos por escuchar.